cosas que se pueden ver y lo más importante como concepto es recordar la comunicación, recordar el material se envía en formol, ¿sí? En una solución fisiológica. A veces se puede enviar en alcohol, pero por lo general, digamos, la regla es formol. Y poner repleto de formol en blanco, ¿no? Bueno, esto es un poco de párpados, pero no es para tocar de fondo la patología de párpados externa, sino también para referirme un poco a esto de las muestras, pero en otro tipo de lesiones. Bueno, podemos encontrar inflamaciones, bacterianas, virales, papilomas, lesiones benignas. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un chalacio, donde se observa todo el tejido de la granulación, acá las células gigantes, ¿sí? Multiempleadas. Esto es lo más común, digamos, encontrar en el laboratorio. Después lesiones que parecen neoplasias, pero no lo son, como por ejemplo esta, es un molusco contagioso, da una lesión sobrelevada y también hace una lesión benigna. Acá tenemos otra con keratosis en la superficie. Esta es una verruga, acá se ve la parakeratosis, o queratina. Tenemos una lesión. Una keratosis seborreica, que también puede llegar a ser una neoplasia, pero también hace una lesión benigna. Neus, que son muy comunes. En este caso está puesto más que nada porque muchas veces desorientan cuando no tienen pigmento, sobre todo. Los neus amelanóticos. Entonces acá vemos la región de la superficie, la pirámide, estos son todos los nidos neicos. ¿Sí? Todos los que están acá adentro. Entonces ahí vamos haciendo diferentes tipos de diagnósticos sobre la patología de párpados. Pero esto que es lo que más me interesa, digamos, en esta clase, es que más allá de los tumores benignos que podemos encontrar, dentro de los tumores malignos vamos a tener uno de los más frecuentes, el vaso celular. Después el epidermoide. Y este, que es el que quiero que recuerden hoy, que es el sebáceo. ¿Tuvieron en clase de tumores de párpado? No. En oftalmología, en alguna clase no. Bueno, dentro de los más comunes es el vaso celular. Es uno de los más frecuentes que encontramos. El epidermoide, que también es muy frecuente, y el sebáceo es muy poco frecuente. Es muy poco frecuente, pero es el que es más difícil de diagnosticar y es agresivo. Entonces de ahí la importancia de recordarlo, ¿sí? Dentro de lo que es carcinoma vasocelular hay un diagnóstico clínico equivocado entre el 20 al 40%. Entonces, ahí vamos a ver. El vaso celular tiene diferentes formas de crecimiento. Vamos a ver todas las formas que produce ahora. Puede ser un nódulo, puede ser más infiltrativo, esclerosante, puede aparecer en diferentes focos, invadir los nervios o tener formas fusiformes. Pero la histología, digamos que no es tan importante en este caso, sino más que nada el tratamiento de acuerdo al tumor. Es decir, si nosotros vemos una forma más nodular, y acá se ve la histología de esta lesión, un nódulo, y el cirujano le hizo buenos márgenes, lo típico, digamos, en oncología, hay que saber si los márgenes son o no son suficientes. O sea, uno de los diagnósticos que hace el patólogo cuando ve el tumor en el microscopio, más allá de diagnosticar el tipo de lesión, es ver por dónde pasa el corte del bisturí. Porque si el corte pasó, por ejemplo, si hubiéramos cortado por acá, al paciente le hubiera quedado un fragmento de tumor. ¿Sí? Y eso es importante porque, bueno, requiere un tratamiento o ampliar ese margen. Entonces, cuando tienen la forma nodular, generalmente no suele haber problemas, pero después, ¿qué pasa si hacemos un corte, por ejemplo, a este que tiene otro tipo de disposición, más formando una úlcera, ¿sí? Y el borde pasa por acá, le queda tumor al paciente. Sí. ¿Ah? Y acá lo mismo, este que aparece en diferentes focos, acá están los focos de tumor, ¿sí? Del párpado, que son estos, si el corte pasa por acá, lo mismo. A veces es, digamos, en velocidad de la extensión del tumor y a veces es en profundidad. Este también, tenemos unos focos, acá quedaron focos directamente por el margen lateral y en la profundidad de la lesión. Entonces esto más que nada es para tomar conciencia de que primero muchos de estos tumores hay que no simplemente sacar lo que está a la vista, sino hablar con un oncólogo, con un oncólogo ocular, para
para estudiar cuál es la mejor manera de sacar esta lesión. Y después con el patólogo está la orientación de la muestra y el estudio de los márgenes. Acá tenemos otra forma que es el epidermoide, es otro de los tumores más comunes, en este caso, bueno, inmediato del canto interno, lagrimal inferior, superior, probablemente. Y estas son las imágenes típicas de este tipo de tumor que también son normalmente, ¿sí? Más en pacientes añosos. Entonces, lo importante de los márgenes, en general se dejan márgenes de 2 a 5 milímetros o de 5 milímetros en el escamoso. En el laboratorio, esto generalmente lo hacen los oncólogos. Raramente el que no hace oncología, digamos, orienta la muestra, ¿no? Pero, o sea, es una práctica muy buena para lo que hagamos todos a nivel general, que es sacar la muestra y hacer una orientación de dónde, por ejemplo, es la parte nasal del paciente, esta es la región temporal, superior, inferior, entonces se marca con un hilito, bien, se marca con un hilito que corresponde a la zona temporal. Entonces, por ejemplo, anotan en el protocolo, que envían al paciente, al patólogo, anotan en el protocolo hilo, margen temporal, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, la forma en que cada muestra va a variar, pero buscar la manera de orientar cada muestra para que una vez que le llegue al patólogo, si yo informo, por ejemplo, el patólogo informa margen libre de lesión nasal, margen libre de lesión superior, pero margen comprometido temporal, ustedes sepan que es esta la zona donde hay que ampliar márgenes, porque ahí es donde todavía se ve tumor. Esa es la forma correcta para enviar todo lo que tiene que ver con oncología. Entonces, bueno, en este caso se debe ampliar margen temporal, porque el patólogo informa que el margen está comprometido, es acá donde vamos a ampliar la lesión, o en el sector nasal, según el informe. Acá tenemos otro ejemplo. Y a donde quería ir, porque dije que era cortita, es a carcinoma sebáceo, ¿sí? Esta es la segunda o tercera neoplasia en frecuencia del párpado. Veo mucho vaso celular, espinocelular y sebáceo. Entonces, este tumor tiene 2/3 de errores clínicos y un 50% de riesgo patológico. Es decir, que a veces o no se sospecha clínicamente y otras veces no se ve en la histopatología. Así que es bastante difícil diagnosticarlo. ¿Con qué se confunde? Con blefaroconjuntivitis, con chalacia. También se puede confundir con un vaso celular o con un escamoso. Es decir, a veces el sebáceo parece un escamoso, parece un vaso celular, parece una blefaroconjuntivitis o parece un chalacio. En general, es una blefaroconjuntivitis que no cura o que empeora, que recurre, unilateral muchas veces, ¿no? Entonces eso tiene que llamar la atención si tengo una blefaroconjuntivitis en un solo ojo y en el otro no. Un chalacio que se sigue agrandando, que no termina de curar, en todos esos casos hay que sospecharlo. Y el error histopatológico, bueno, esto ya es tarea del patólogo, empezar a diferenciarlo de estos tumores que son con lo que más se confunde, que es una inflamación crónica, un chalazo, un escamoso, un vaso celular, más o menos en la misma línea que la clínica. Entonces acá tenemos un ejemplo de este paciente, toda esta zona, que parece una blefaritis por ahí muy intensa, es todo el tumor. ¿Sí? Y muchas veces estos tumores se diseminan de forma pargetoide, es decir, por la superficie, y también terminan involucrando la conjuntiva, así que siempre también hay que estudiar la conjuntiva. Entonces acá tenemos carcinoma sebáceo, tiene células cargadas de lípidos, son células claras, entonces a veces no se logran visualizar, y una de las tinciones que se realiza es esta, que es una tinción específica para lípidos, ¿sí? Con soda. Sí, no se puede hacer también inmunohistoquímica, pero bueno, con una tinción ya se ve. Acá tenemos otro ejemplo. Acá está el paciente. Ven que no tiene forma de un tumor elevado, acá lo mismo. Y probablemente acá está todo extendido en la conjuntiva, porque no tiene la conjuntiva del paciente. Así que siempre que sea recurrente un chalacio o una blefaroconjuntivitis unilateral, tener presente la posibilidad de este tumor, que aunque no es frecuente, generalmente lleva meses y años de diagnóstico a veces, y es agresivo.
¿Se puede sobreinfectar? ¿Se puede sobreinfectar? ¿El tumor? No, como, o sea, cualquier cosa se puede sobreinfectar, pero si es algo que se ulcere y se sobreinfecte, sí. Pero no es lo típico. Y una pregunta, que se podía llegar a confundir con un conjuntivitis. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene todo esto? O sea, ya que es muy agresivo, en caso de no observación, ¿cuánto tiempo puede crecer? O sea, ¿en qué periodo de tiempo es que tiene su crecimiento? Todo depende de la agresividad. Hay algunos que son muy agresivos y otros que dan tiempo, ¿no? Yo de los casos que vi, por ejemplo, en meses de instalado el cuadro, por ahí 2 años y medio con diagnósticos de chalazion y recién después de todo ese tiempo se llega al diagnóstico conservador cuando se sospecha, se piden tinciones porque es una lesión que permanentemente no cierra. Pero en ese medio año ya de repente tiene una... Claro, no hay un tiempo específico, pero sí, lo que pasa es que la conjuntivitis y chalazion, la blefaritis es algo muy común en nuestro municipio. O sea, hay un montón de pacientes que tienen esto y tampoco uno va a estar pensando que cada paciente que tiene este tipo de patología tiene un sebáceo. Pero sí pensarlo, que si en seguimiento algo no lo cierra, o el paciente tiene algún tipo de antecedente complicado, por ejemplo, historias de padres con muchos tumores o el mismo paciente con muchos tumores, mejor estudiarlo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿La toma de biopsia ante esa sospecha se hace de conjuntiva? ¿Como se ve tan difuso? No, eso es mejor, un tumor de este tipo cuando se sospecha es mejor directamente enviarlo al oncólogo. Okay. Sí. O sea, cuando tenés la sospecha clínica ya el manejo es con el oncólogo. Okay, o sea, el oftalmólogo no es un tumor que puede extenderse mucho en la superficie, o sea, puede ser muy extenso. Okay. Aparte acá, imagínate. Sí, es que es difuso. Claro, esa es una extensión del párpado. Lo más importante, que es digamos, el objetivo por el cual di esta clase, porque tampoco, yo me hago más que nada córnea, no párpados, pero me parece importante que en una rotación de patología ocular este tumor esté por lo menos considerado, ¿sí? Porque no son rutinarios y por ahí el paciente está años y años hasta que se puede estudiar, ¿no? Después, bueno, melanomas, cuando tienen pigmentos es mucho más fácil el diagnóstico. Cuando son amelanáticos ahí todo se complica. También, por supuesto que es una patología sumamente agresiva. Y las recomendaciones generales, como para finalizar la clase, es, si el tumor es pequeño, bueno, en general se hace sesión completa. Si el tumor es más grande, a veces se puede hacer una biopsia o hacer un punch y se puede realizar. El vaso celular se hace la escisión y lo ideal es hacer un estudio intraoperatorio de márgenes. Muchas veces se llama al patólogo y entonces cuando se hace la cirugía, el patólogo está en el cuartito al lado del microscopio estudiando los márgenes con crío, bueno, para ver borde libre. Claro, borde libre y si no sigo sacando tan punto. Y se hace la técnica convencional o bueno, con la técnica de Mohs, eso es lo más recomendable. Si ese vaso de excisión con márgenes de 5 milímetros por lo menos y todo el mapeo de la conjuntiva. Pero se trata de sacar, por eso te decía que es oncológico, más que nada, no se va tomando, o sea, se trata de no tomar biopsias de ahí. Lo mismo que de las PAM, las melanosis alquilidas, que son extensas y el pigmento, en otra época se tomaban por ahí 4, se decía que se hacía un mapeo de 4 o 5 biopsias en la zona representativas. Hoy en día no se toca. Se estudia completo y se trata completo. Okay. Y después la forma de fijar el tejido durante la cirugía, bueno, esto ya sería fantástico que no suceda. Muchas veces el patólogo mira en el microscopio el tejido, por ejemplo una córnea, y aparece una cosa así aplastada, que es donde se agarró con la pinza y se puso en el tajo. Bueno, todo eso altera el tejido de la arquitectura, así que lo ideal sería con amor tratar de no clavar la pinza en el tejido, porque eso después queda así fijado y distorsiona todo. Bueno, los puntos de tracción, bueno, no enviar agujas,
laboratorio, ¿sí? Las agujas se sacan y se envía el resto, se ponen al accidente. Y bueno, estos son los cortes quirúrgicos, con bisturí o con el cauterio. Esto lo hablamos recién, cuidado de no biopsiar determinadas lesiones. Y acá, ¿qué hago con el tejido una vez que lo saco? Entonces, no dejar secar. Este es otro punto que no les comenté en la clase. Muchas veces el cirujano opera, lo más importante es el paciente, estamos todos de acuerdo, pero el tejido queda ahí en una gasa, ¿no? Apoyado, secándose hasta que limpiaron todo el quirófano y después va al frasquito. Ahí también se seca, o sea, después en el microscopio no se ve nada. No olvidarse con la gasa y el recipiente completo de formol. Tratar de no cortar con el tejido así como se sacó. Otra cosa importante, usar un frasco que no tenga la boca chica, porque después el tejido se endurece y no se puede sacar. Es demasiado, ya sé, pero bueno, son cosas que por lo menos lo ideal es frasco de boca ancha y que el tamaño del frasco que elijan sea de acuerdo a lo que necesite el tejido, pero siempre repleto de formol, digamos, como concepto. No, tanto no. Pero estos están todos bien, si no, el frasquito es muy chiquitito y a veces cuando son de vidrio hay que romper el frasco. O sea, yo cuando estaba con peroxato en el laboratorio, acá en la FOA, llegaban tejidos que no había manera de sacarlos y era envolverlo en un trapo, pegar el frasco para poder sacar el material, es así. Entonces, bueno, es importante. Así que todo lo que tenga que ver con aportar datos del paciente, con pensar después que alguien tiene que sacar la muestra de ahí y que la muestra llegue en buen estado y que no se envíen agujas para que no haya accidentes con ningún personal del laboratorio, todo eso es algo que también hace a nosotros que somos profesionales y bueno, no simplemente enviar así sin ningún cuidado, ¿sí? Bueno, todo esto sería el mundo ideal: identificar al paciente, edad, médico, hora y mejor de secado, la localización, qué tipo de tejido, orientar la muestra o hacer un dibujito, marcarla si es necesario con la sutura. Si tiene cirugías previas, ¿no? Porque por ahí ese tejido lo mandamos a analizar y ya tuvo 4 cirugías, entonces es importante saber que por ahí es un tejido que ya pasó por un montón de procedimientos anteriores para que el patólogo piense que puede tener. Diagnóstico presuntivo, cuál es su sospecha, porque ustedes imaginen que cuando el patólogo recibe el microscopio, o sea, es córnea, ¿no? Y mira, y no tiene ningún dato. Es más o menos lo mismo cuando viene el paciente a la lámpara de hendidura, se sienta y ve la córnea y no tiene ningún dato. O sea, hay cosas que aparecen enseguida y otras hay que ir a buscarlas. Y la única manera de ir a buscarlas es sospechándolas y teniendo información. Realizar un diagnóstico presuntivo, decidir entre biopsia o extracción y decidir los márgenes antes de la cirugía. Fotos, que también es importante. Se puede tener foto, bueno, genial. Y llenar el protocolo de todo. Esto es todo. Bueno, no era tan largo.